básicamente el día de hoy me voy a centrar en lo que son los paquetes de atención integral. Como deben de tener de conocimiento, el sistema a nivel del eje rector, que es el Ministerio de Salud, va a enviar un conjunto de normas que vamos a hacerlas efectivas en el campo, en la comunidad. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que nosotros vamos a evaluar a los pacientes según lo que nos indican, ¿no?, las etapas de vida. Dentro de las etapas de vida las vamos a clasificar por grupo etario, ¿no? Entonces tiene que ver mucha relación con lo que ustedes van a realizar en el campo. Es decir, ustedes van a llenar una ficha familiar, van a comenzar a observar a sus pacientes por patologías, además de verlos desde el punto de vista de la atención integral. Si bien es cierto, nuestra formación como médicos es muy asistencial y recuperativa, nosotros tenemos que plantear el reto que nos está dando las normas del eje rector, ¿no?, la parte preventiva y promocional. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación para hacer prevención y recuperación? El motivo por el que se ha abordado el tema de familia. Básicamente porque es mucho más costo-beneficio. O sea, quiere decir que todas las personas que hagan prevención y promoción, no solamente los médicos, sino también todos los equipos básicos de atención primaria, van a poder captar a estos pacientes desde el punto de vista preventivo y podemos recuperar a estos pacientes y no curarlos. O sea, quiere decir que es mucho más costoso el curar, el recuperarlo, en muchos casos ya no se puede hacer y termina siempre en cuidados paliativos. Entonces este es el motivo por el cual se comenzó a plantear el tema de las carteras de complejidad creciente, médico serumista. Era muy complejo de entender porque no me parecía, o sea, me causaba cierto grado de complejidad poderlo aplicar en mi práctica diaria, ¿no? Pero es importante que lo conozcamos. Entonces, bueno, el día de hoy me voy a centrar por etapas de vida. También hay carteras de atención integral para lo que corresponde a los entornos familia y comunidad y entornos saludables, ¿ya? Entonces, bien, los paquetes de atención por etapas de vida, vamos a empezar por etapa niño, luego tenemos etapa adolescente, adulto joven y adulto mayor. Bien, vamos a empezar por la etapa niño. En el caso de la etapa niño empezamos con el paquete de atención del recién nacido. De ahí tenemos el de 29 días hasta los 11 meses con 29 días, el de 1 año a 4 años y de 5 a 9 años, ¿correcto? Entonces, el paquete de atención integral en el recién nacido efectivamente se da al inicio de la vida, es decir, inmediatamente al parto. Entonces se dice que este niño dentro de las 24 o 48 horas debe de recibir todo este grupo de atenciones o hasta una semana, ya en el caso de las inmunizaciones. Entonces, en el caso del paquete de atención integral en salud del recién nacido, tenemos las inmunizaciones, que es una de las prioridades en las que nos pone el eje rector. La atención inmediata, como ya sabemos, la atención integral que se le da en un establecimiento de salud, que es lo más ideal. Ya, en el caso de ustedes, y eso es importante, quiere decir que si, por ejemplo, tienen un caso en el cual, por ejemplo, no está en un establecimiento o el parto no se da en un lugar más que un domicilio, entonces deben asegurarse ustedes de llevar todos los implementos para poder realizar una atención inmediata en el domicilio, ¿ya? Ahora, otra cosa muy importante es la lactancia materna. Inicialmente se tiene que hacer de la lactancia, iniciarle, o sea, la inducción a la madre de cuán importante es la lactancia materna. Si bien es cierto, hay pacientes que sí llegan a ir a su profilaxis, ¿no?, durante el embarazo, también hay un grupo que no lo sabe o que nunca se llevó un control prenatal. Ustedes se van a ver sujetos a situaciones como tales, o sea, muy extremas, ya que algunos lugares son muy inaccesibles. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta bajo qué situación se encuentra este recién nacido, ¿ya? Entonces es importante por eso ver la integralidad de todo el evento. Ahora, con respecto a las vacunas del recién nacido, tenemos la BCG y el virus hepatitis B. Bien, se dice en la normativa, porque esta es la aplicación de la normativa, ¿ya?, que se puede aplicar inclusive hasta en una semana. ¿Por qué se da esta normativa? Recordemos que también las vacunas en algunas oportunidades no se encuentran a la mano, no es como los hospitales en los que ustedes han venido realizando su internado. Algunas veces tenemos algunas deficiencias, y le digo tenemos porque se puede dar en cualquier institución, ¿correcto? Entonces tenemos una semana para poderlo efectivizar. Bien, otra cosa es el control del recién nacido. Es importante que una vez que el niño haya nacido tenga una cartilla de control, donde se van a registrar las atenciones que se le van a ir dando, además del control de peso y talla. Para ello están las enfermeras que van a hacer el CREP, ¿sí? Y también es importante registrar el DNI, ya eso también está dentro de las normas, es importante la documentación. Todo niño que no tenga un documento de identidad ya se va a encontrar en riesgo, entonces también es importante tener esta cartilla para poderla
para poder ir monitorizándola con el tiempo. Las sesiones de estimulación temprana son aquellas que se van a dar también intramuro, o sea, es decir, el profesional de enfermería son aquellos quienes van a empezar a brindar todas estas atenciones ya con un grupo de niños de la misma edad. Ya, estas sesiones pueden durar entre 45 a 1 hora, ya dependiendo del grupo que van a ir manejando, y también se van a ir diseñando cada 15 días o cada mes. Bien. Los temas educativos que se les van a dar a los padres, básicamente, como ya he dicho, pero como ven que la lactancia materna está en un punto único, no aparte, o sea, por eso es la importancia que tiene. Ese es uno. Otra cosa tiene que ver con, por ejemplo, las prácticas adecuadas para el crecimiento y desarrollo, cómo se tiene que ir monitorizando, ¿no? O ir explicando cuánto tiene que ir ganando de peso, cuánto tiene que ir ganando de talla. Bien. Otro es, por ejemplo, ya las visitas familiares integrales. Ahí en esta de los paquetes de atención integral del recién nacido, y en general en todos los paquetes de atención integral, se dice, ¿no?, y se especifica bien claro que todas las atenciones deben ser priorizadas en pacientes que tengan algún tipo de riesgo. Si bien es cierto, los podemos haber encontrado durante la gestación, también podemos encontrarlos en el camino, es decir, bajo peso, baja talla, falta de crecimiento, alguna anomalía cromosómica que estemos observando en ese momento, ¿no? Es un punto de corte. Bien, entonces para ello tenemos, por ejemplo, pacientes en riesgo, son los que están, por ejemplo, para los nacidos en establecimientos dentro de las 48 horas al alta, ¿no? Siempre es bueno saber o monitorizar. Para los nacidos en domicilio inmediato, o sea, inmediatamente se haya comunicado que había un parto domiciliario, es importante realizar una visita domiciliaria, ¿sí? Y con todo el equipo sería lo más ideal. Un recién nacido con bajo peso, menor de 2,5 kilos, malformaciones congénitas, madres con antecedente de tuberculosis o durante el tratamiento de tuberculosis, VIH, sífilis, o según lo que se indique en la IEPI. Si bien es cierto, esta guía IEPI es una guía, o sea, es un plan con el que nosotros vamos a poder observar las cartillas y más o menos conocer la complejidad de lo que vamos a tener frente a nosotros. Es importante también nuestro propio criterio, ¿ya? O sea, también en las guías se especifica muy claro que el personal de salud, no hablemos específicamente del médico, está totalmente capacitado para reconocer familias en riesgo, ¿sí? Entonces, estos pueden llegar a notificarse durante el crecimiento, el desarrollo, y entonces habría que hacer una visita domiciliaria. Entiéndase que una visita domiciliaria integral para todos los paquetes de atención integral, ya que estamos hablando de las visitas domiciliarias, tienen una finalidad: disminuir los riesgos, hacer un control y monitoreo constante y frecuente. 3, incorporarse como parte de la familia. Esa es una de las atributos que tiene la atención primaria. Vamos a establecer un rol en este domicilio, o sea, vamos a comenzar a ser parte de esta familia, porque nos van a ver con grado de continuidad. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Con respecto al niño de 29 días a 11 meses y 29 días, nuevamente se vuelve a incidir en el tema de la atención de crecimiento y desarrollo, que lo vamos a observar en nuestras curvas que ya están en la cartilla, o en su defecto podemos también tener otra cartilla que podemos irnos facilitando, ¿sí? El MINSA nos va a proveer de unas cartillas ya en donde nosotros vamos a poder ver peso y talla. Son como unos anaqueles en donde nosotros podemos observar y podemos ver en qué rango va. Bien, la administración de micronutrientes, el sulfato ferroso, vitamina A, según los criterios de riesgo. Y también protocolos y programación. También la vacunación según el esquema vigente. ¿Ya? O sea, justamente para esto son estos lineamientos, son totalmente flexibles, y tenemos que tener en cuenta que el tema de inmunizaciones también es muy importante tenerlo a la par junto con el control de la vacunación. Las sesiones de estimulación temprana también. ¿Qué nos indica un niño, por ejemplo, que va a sesiones de estimulación temprana? Que hay gran interés de la familia porque este niño tenga sus sesiones, están muy preocupados de su cuidado y crecimiento. Entonces, quiere decir también que es un criterio de riesgo un niño que no acude a sus controles, que no tiene vacunas completas. Entonces, como pueden ver, todo este tema tiene que ver con el reconocimiento de factores de riesgo. Bien, intervenciones educativas. Durante todo el proceso de crecimiento y desarrollo se van a hacer intervenciones educativas o charlas para los padres, principalmente con criterios para el crecimiento y desarrollo saludable, ¿no? Introducción de alimentación saludable y nutrición saludable.
Y las visitas domiciliarias se guardarán para pacientes que no acuden a cita, como he mencionado, control de crecimiento y desarrollo, que no acuden, ¿no? Y no vienen a la fecha que se les debe citar, o en su defecto no han reprogramado sus citas en muchas oportunidades y uno por alguna razón los vuelve a ver y ve que tienen descontinuada la cartilla, ¿no? También hay que investigar de enfermedades agudas muy frecuentes que pueden generar una desnutrición crónica. Entonces también es importante revisar y para estos casos se tiene que hacer una visita domiciliaria integral. Bien, con respecto a enfermedades, tenemos ahí las más frecuentes y las que están mencionadas según el criterio: neumonía, EDA, con deshidratación, desnutrición. Entonces, en estos casos las visitas domiciliarias, si bien es cierto, nosotros tenemos un número de visitas que podríamos programar al año, cuando el caso lo amerite se pueden volver a programar o se pueden volver a recitar, ¿correcto? O en su defecto también volverlas a citar en el establecimiento para ir haciendo un control permanente. Pero en estos casos, ojos, hay que tener tener mucho criterio y seguir haciendo las intervenciones según lo que corresponda y también de acuerdo al grado de complejidad de la enfermedad. Entonces, bueno, y también de acuerdo con cada región. Ahora ustedes van a pasar por una etapa muy compleja que se llama, nosotros estamos en una alerta naranja, casi la mayoría del Perú está en alerta naranja, y entonces estamos ahorita bajo criterios de enfermedades epidemiológicas en zoonosis, estamos con dengue, zika y probablemente chikungunya, ¿no? Entonces los casos que se están reportando son bastante, están muy periféricos, entonces también aprender a reconocerlo. Entonces ahorita ya ustedes vienen en otra etapa en donde tienes que aprender a reconocer los síntomas, ¿no?, de esta población. Entonces básicamente todas las enfermedades, todo lo que corresponde a cada región tenemos que enterarnos, si vamos a ir a Cajamarca, si vamos a ir a Piura, vamos a ir a Tumbes, qué enfermedades más prevalentes tenemos. Entonces siempre es importante porque tenemos que tener criterio para poder hacer intervenciones adecuadas. ¿Ya? Atención a prioridades sanitarias, ¿no? Justamente es lo que acabo de mencionar, y daños prevalentes, ¿no? O sea, considerar cuáles son las enfermedades más prevalentes en esa región. Obviamente ustedes también en cada establecimiento, en cada red de salud que ustedes vayan, probablemente les haga una inducción acerca de las enfermedades más prevalentes, pero es importante que hagan también ustedes por su parte una revisión antes de adjudicar la plaza y saber a qué van a ir, ¿no? Básicamente ello. Bien. Con respecto al paquete de atención integral en el niño de 1 a 4 años, nuevamente se vuelve a incidir con el tema del crecimiento y desarrollo, la administración de los micronutrientes, las inmunizaciones, ¿ya?, la sesión de estimulación temprana hasta los 36 meses, las intervenciones educativas y comunicacionales con los padres en prácticas claves de crecimiento y desarrollo. O sea, ¿cómo tenemos que enseñarlo? Volviéndolo esto a la práctica, ¿cómo le enseñamos al padre que debe de monitorizar o darse cuenta que su niño está creciendo o no está creciendo y qué está pasando con este niño? ¿Está realmente este niño cumpliendo con lo que me están indicando en mi control de crecimiento y desarrollo? ¿Quién más que yo conoce al niño? Cada uno conoce a su niño en casa, y quién más que uno sabe qué tiene que darle de comer y qué no, y que probablemente por qué no está comiendo. Eso también son signos que nos van a ir dando cuenta de qué está pasando con este niño, ¿no? Entonces es así, hagamos que las cosas, que la teoría pase a la práctica, y para ello tenemos que hacernos ciertas preguntas, ¿no? Igual la higiene bucal también es muy importante. Recordemos que empezamos con la lactancia, y luego de la lactancia la higiene bucal. ¿Cuántos de ellos han pasado por algún chequeo odontológico? Muy pocos, o quizás muchos padres por tema de descuido dejan de ir a sus controles y bueno, dejan de lado, ¿no? Entonces estas son las cosas que también ustedes tienen que examinar, por eso se llama la intervención integral, paquetes de atención integral. Los cuidados con el medio ambiente. ¿Por qué creen que el medio ambiente, ahora que estamos con precipitaciones fluviales, lluvias, inundaciones, es importante conocer el medio ambiente? Es muy importante, ¿no? Es ubicarnos en la situación en donde nos va a tocar estar. Las habilidades sociales. ¿Cuán importante es saber si un niño se está o no interactuando con otro niño? O sea, si pueden tener algún tipo de comunicación, cómo se comporta con personas que son ajenas a su casa. ¿Hay algún tipo de problema? ¿Cómo es su comportamiento? ¿No? Entonces son todas esas cosas que hay que revisar, y también y otra cosa muy importante, vámonos al otro lado, ¿no? Parte del maltrato infantil, el abuso también. En comunidades muy distantes, generalmente el tema del maltrato infantil es algo que es parte del día a día, porque hay una comunidad muy, muy machista, ¿no? Entonces, en el caso de las médicos mujeres, les va a tocar el tema de que no van a querer confiar en ustedes un varón, o en su viceversa, van a decir que una mujer va a querer acercarse a un médico varón porque le da vergüenza o tiene pudor. Todas esas barreras les va a tocar sacarlas
para poder intervenir a sus familias, para poder intervenir a sus pacientes y cumplir el rol por el que están yendo ustedes, hacer su rol de comunidad, para que ellos tengan más confianza en todas las instituciones de salud, sea el ministerio principalmente o de salud o Fuerzas Armadas. Entonces, ustedes tienen que romper esa barrera entre la comunidad y ustedes como institución, porque los ven como ajenos, ¿no? Y más que saben, y solamente, creen que solamente por un año y ahí chao, chao, pero tienen que verlos a ustedes como parte de la comunidad. Entonces, ese es un tema que ustedes tienen que trabajar cada uno. Bien, entonces, de igual manera, tenemos ahora, siguiendo con el tema de la cartera, la visita domiciliaria, ¿no? Como les había comentado, también tiene que ver con el enfoque acerca del IEPI comunitario, las vacunas, también si vemos que hay un paciente que está fuera de las fechas de su vacuna, el control de crecimiento si es que no acuden a las citas, enfermedades prevalentes o con que producen daño, neumonía, EDA con deshidratación, disentería, desnutrición. En nuestro caso actualmente, ¿qué tendríamos que sospechar? Una fiebre mayor de ¿cuánto tiempo más o menos? O sea, ahora tenemos enfermedades endémicas, ¿no? Entonces tenemos que pensar también en fiebre, aparición de lesiones, picaduras, etc. O sea, tenemos muchísimas enfermedades que se están presentando por la picadura del zancudo o su defecto también por otro tipo de animales, ¿no? Como por ejemplo los arácnidos. ¿Ya? ¿Cuánto de ello también tendríamos que investigar las lesiones? Bien. Entonces, atención a prioridades sanitarias, daños prevalentes, consideradas en los paquetes de atención integral. ¿Ya? Bueno, también tenemos el tema de caries. Nuevamente vuelvo a insistir con la salud bucal, también es una prioridad. Abuso sexual también es importante, ¿ya? Entonces, y otras enfermedades prevalentes que se presenten en cada región, que también deben investigar, ¿ya? Bueno, con respecto a la cartera de 5 a 9 años, se vuelve a incidir en el tema del crecimiento y desarrollo, como ya también pasándolo por las tablas, evaluación nutricional con IMC, evaluación del desarrollo psicosocial, test de habilidades. Bien, el test de habilidades, si bien es cierto, se debe de practicar, se debe de hacer con cierta frecuencia durante la atención intramuro, también se debe de evaluar fuera de consultorio, tanto intra como extra. Ya fuera de consultorio para saber cómo está desarrollándose este niño, ¿no? Bien, evaluación de la agudeza visual y auditiva. Ya estamos en una etapa escolar y por lo tanto es importante reconocer este problema de agudeza visual y auditiva, ¿no? Evaluación físico-postural también, ¿no? Inmunizaciones. Y bueno, el tema educativo aquí tiene que ver mucho con la alimentación, nutrición saludable, prevención de accidentes. ¿Por qué creen en prevención de accidentes? Ya a partir de los 9 años, en algunos casos, ¿no? Ya los niños van a comenzar a salir solos, ¿sí? Entonces tienen que tener también educación vial, cultura de tránsito, ¿ya? Entonces también es importante incidir en este tema educativo. Dentro de los factores protectores también, ¿no? Si hay higiene, autoestima, habilidades sociales, resiliencia. Este es un tema muy, muy importante que hay que abordar, el tema de resiliencia. Empieza ya la pubertad y por lo tanto ya pasamos a otros temas ya de las habilidades sociales. Ya se va a comenzar a interrelacionarse con grupos mayores. Prevención de enfermedades prevalentes, prevención del maltrato infantil o comunicación con los hijos. Cuán importante es saber qué tanta comunicación hay en un hogar que quizás esté pasando por una crisis y estamos reconociendo. Cuidados del medio ambiente. Qué importante es cuidar el medio ambiente, enseñarle pautas, normas para el cuidado del medio ambiente, reciclar, entre otras cosas. Y bueno, la visita domiciliaria se guardará para los casos de prioridad, ¿no? Niños con problemas de salud, niños que no acuden a control, ¿bien? Por otro lado tenemos la prevención, detección, eliminación de la placa bacteriana, fluorización, nuevamente. Bueno, y atención a las prioridades sanitarias, ¿no? IRA, EDA, malnutrición, SOVA, asma, caries, entre otros, de acuerdo a cada región. Pasamos a la etapa adolescente. Aquí se divide de 10 a 14 años y de 15 a 19 años. Bien, de 10 a 14 años, nuevamente, volvemos a hacer el crecimiento la evaluación de crecimiento y desarrollo, para ver cómo está la evaluación nutricional con IMC, desarrollo psicosocial y del corte de habilidades, nuevamente, evaluación visual y auditiva. Bueno, la evaluación del desarrollo sexual según la escala de Tanner, las inmunizaciones. Sabemos que a partir de los 10 años ya se comienza nuevamente con la revacunación, ¿sí? Entonces es importante tener este tema en cuenta. Como ustedes conocen, cada etapa de vida va a tener su cartilla, por lo tanto debe ser
cada adolescente debe de tener su cartilla y nosotros podemos ver cuáles son las ampliaciones que le faltan para inmediatamente ser derivado. Bien, dentro de los temas educativos que tenemos que incluir por etapa de vida, en este caso, aquí son muy importantes. Los estilos de vida, introducir estilos de vida saludable, deberes y derechos, equidad de género e interculturalidad, vivienda en familia, habilidades para las vidas sociales, habilidad para la vida social cognitiva y de control de las emociones. ¿Cuán importante es el manejo del control de las emociones en un adolescente? El manejo de la ira, ¿sí? La frustración. Bien, la violencia familiar, medio ambiente saludable, medidas de seguridad, prevención de accidentes. Aquí ya sabemos que estos adolescentes se van a desplazar de su domicilio con mucha facilidad y sobre todo van a tener siempre riesgo de accidentes, y también es importante enseñarles cultura de tránsito, ¿no? Enseñarles las señales de tránsito, volver a reforzar el tema. También ver el otro tema es salud sexual y reproductiva, prevención de enfermedades de transmisión sexual, ITS, VIH, ¿sí? SIDA, tuberculosis. Bueno, en un punto aparte es tuberculosis porque sabemos que es una enfermedad endémica, entonces está clasificada, por eso está ahí en un subgrupo, ¿no? Tuberculosis, siempre hacer un screening cuando el paciente presente los síntomas. Trastornos de alimentación, cuán importante es ver ahora el tema de obesidad, más que de desnutrición, o hablamos de obesidad en la población adolescente. ¿Sí? Tenemos una gran población adolescente con obesidad por el tema de la comida chatarra o la comida rápida, ¿no? Entonces es importante también hacer el IMC. Bien, tenemos salud psicosocial, autoestima, ¿no? Autoestima, asertividad, toma de decisiones, comunicación, ¿no? Este tema es muy importante. Bueno, también hablar del tema de suicidio, también cuán importante ahora con tantos medios de comunicación que envían información poco adecuada, ¿no? Acerca del tema de lo que es el suicidio, la depresión, ¿no? Grupos, ¿no? Que tienen algunas tendencias satánicas, tanáticas más que otra cosa, ¿no? Entonces, o sea, ese tema es importante revisarlo en grupo, ¿no? Y hablarlo con profesionales. Cuando estamos en medicina comunitaria, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr? O sea, intervenir, probablemente nos va a faltar recursos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es una referencia oportuna, es decir, reconocer los síntomas, ver que esto no está yendo bien, inmediatamente notificar y hacer una referencia oportuna para que sea evaluado por un especialista y hacerle seguimiento permanente, pero el seguimiento lo hace la parte comunitaria. Bien, entonces dentro de las intervenciones preventivas vendría a ser todos los temas, todo lo que corresponde a la educación en los temas que acabo de mencionar, en malnutrición, en riesgo de desnutrición, ¿no? Riesgo de sobrepeso, problemas psicosociales, depresión. Tenemos muchísimos adolescentes con problemas de depresión, también tenemos muchísimos adolescentes con consumo de alcohol, principalmente el consumo de alcohol, el inicio del consumo de alcohol en provincia, es decir, en lugares periféricos de la ciudad, se presenta a menos edad. Entonces es importante reconocer ello. Tenemos pacientes de 12, 13 años que ya alguna vez han probado alcohol. Cuán importante es reconocer todo ello, ¿no? Bien, control bueno, y también otros temas, el tema de control de contacto o colaterales priorizados, ¿no? Si has tenido contacto con un paciente con TBC, malaria, partonela, en este caso con dengue, ¿no? Bien. Y otro también tema que siempre incidimos en la salud bucal. ¿Por qué es importante tanto el tema de salud bucal? ¿Se dan cuenta que en todas las carteras salud bucal está como un icono aparte? Porque es también parte de nuestra higiene, ¿sí? Y aparte de la imagen también es la higiene. Entonces es importante mantener siempre una buena salud bucal. Bien, dentro de la consejería integral tenemos salud sexual, reproductiva, salud psicosocial, ¿sí? Dentro de la salud psicosocial ahorita hay un dilema muy importante, el tema de la equidad de género. ¿Ya? Este tema hay que tocarlo siempre con muchísimo cuidado, sobre todo porque tenemos una sociedad bastante, como les comentaba, entre muy conservadora y extremista. Entonces también manejar este tema podría resultar en algunas veces muy incómodo, ¿sí? Entonces siempre es importante trabajar siempre con el tema de psicología, a ver si se pueden hacer charlas, campañas preventivas para hablar del tema, pero de un punto de vista neutral, ¿sí? Bien, también estamos hablando del tema del empoderamiento, el manejo de las emociones, control de la ira. ¿Cuántos de los jóvenes adolescentes tienen poco manejo de la ira, ¿no? Entonces, estos temas también hay que poderlos manejar. Recordemos que también el adolescente tiene una característica, es muy confrontacional. Entonces, a todo lo que se le plantee, probablemente te conteste con una negativa, ¿sí? O en todo caso, te cuestionará por qué lo va a hacer. Es un carácter
casi muy frecuente en los adolescentes, ¿no? Pero ese tema hay que revisarlo también, ¿por qué está pasando ello? Además de esto, ¿hay algún conflicto más en el hogar? Algo que está suscitando que este adolescente tenga este tipo de comportamiento. Por eso es importante revisarlo y ver desde qué punto lo estamos observando y si es necesaria una intervención. Bien, dentro de los exámenes de apoyo al diagnóstico tenemos los exámenes de chequeo, hemoglobina, glucosa, colesterol, triglicéridos, que se deben de pedir, ¿sí? Sobre todo cuando vemos un paciente con malnutrición. Bien, de adolescente de 15 a 17 años, 11 meses y 29 días. Tenemos el control nuevamente de crecimiento y desarrollo. Los temas educativos tienen que ver ahora ya con el tema de toma de decisiones, con el tema del proyecto de vida. O sea, el proyecto de vida se debe incluir desde los 10 a 14 años. ¿Por qué? Porque los adolescentes tienen que ir orientados a un tipo de proyecto. O sea, es decir, no toman la vida tan a la ligera, como se dice, ¿no? Entonces es importante esa introducción, ¿ya? Otra cosa muy importante es también el tema de sexualidad, viviendo en familias saludables, o sea, cuán tranquilos o cuán cómodos se sienten en su hogar, en su familia, o qué problema está suscitando. Muchas veces cuestionamos al adolescente o cuestionamos al padre, nos parcializamos, pero siempre es bueno escuchar a ambas partes, qué es lo que está sucediendo con este adolescente, ¿no? ¿Por qué está causando, digamos, problemas? Bien, entonces de igual manera las visitas domiciliarias también son y se tienen que hacer de forma priorizada, o sea, quiere decir con algún fin. Hemos encontrado algo que está yendo mal, por lo tanto vamos y lo visitamos, ¿no? Entonces tiene que ver también el tema de que falta de vacunas, falta de asistir a sus controles de crecimiento y desarrollo. Bien, entonces tengo intervenciones en riesgo, malnutrición, problemas sociales, depresión, ¿no? Problemas quizás de comportamiento, de conducta, problemas en el ámbito educativo, no pasan de año, jalan de año, y esto está causando un conflicto en casa, ¿no? Enfermedades prevalentes, TBC, malaria, Bartonella. Bien, caries dental, nuevamente, y enfermedades de la placa bacteriana. Bien, consejería integral. La consejería integral generalmente se da en grupos, ¿ya? Se da en grupos de adolescentes. Bien, pero yo no voy a entrar en detalle, más que nada quiero que quede claro algo, ¿no? La atención debe ser priorizada, ¿correcto? Con los temas que acabo de mencionar, las enfermedades prevalentes, las que causan daño y todos aquellos riesgos que ya hemos encontrado, ¿ya? Entonces, ahora vamos a entrar a la etapa del adulto. Creo que hasta ahí vamos a ver. Dígame, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta para poder pasar a la etapa adulto? Porque de aquí ya viene otra etapa. Ya hemos hecho niño y adolescente. ¿Alguna pregunta que quieran formular? Es bastante información. Y aplicar las carteras o aplicar los paquetes de atención integral no es tan sencillo. Se hace con una permanencia, se hace con citas, se tiene que ganar a la población. En comunidad la población generalmente siempre tiene un poco de adversidad a los servicios de salud, principalmente porque encuentran que no les dan solución a sus problemas, piensan de que el médico general no lo puede resolver todo, que un hospital lo puede hacer, ¿no? Entonces son todas esas cosas que tenemos, barreras que tenemos que sacarlas para poder enfrentar a la situación de salud. Prácticamente ustedes están yendo donde se necesita salud, ¿no? Y ahorita necesitamos más. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Bien. Vamos a pasar a la etapa adulto. Bien, con respecto a la etapa adulto, igual, ¿no? Tenemos, bueno, acá lo vamos a dividir en varón y en mujer, lógicamente. Tenemos la evaluación general del adulto varón. Todas estas carteras o todos estos paquetes de atención integral se deben realizar con una frecuencia de una vez al año, en el caso de los adultos. Y cuando sea necesario, porque tenga alguna enfermedad prevalente, como tuberculosis, enfermedad de transmisión sexual, pues se tiene que hacer permanentemente, ¿no? Cada 3 meses o en su defecto cuando necesiten los medicamentos para poderlo reevaluar. Otras enfermedades prevalentes que requieren intervención frecuente son la hipertensión, la diabetes, síndrome metabólico, ¿sí? Entonces todo ello es importante. Bien, con respecto a la consejería, también podemos hacer, ¿no?, consejería en salud sexual y reproductiva. Qué importante es introducir en una población que está muy alejada de un centro, un hospital, porque ellos creen que un hospital lo puede resolver. Qué importante es convencer a la población que tiene que tomarse un Papá Nicolau una vez al año. Qué importante es
introducir en la población métodos de planificación familiar. Planificar tu familia, cuántos hijos quieres, ¿no? O puedes tener, ¿no? Es tan importante ello, y para ello es justamente el compromiso que ustedes tienen con su comunidad. Bien. Otra cosa es la atención preventiva, ¿no? Salud sexual y reproductiva, inmunizaciones, ¿no? Antiamarélicas según la prioridad regional. Entonces también tienen que enterarse también de cuáles son las prioridades de inmunizaciones en la comunidad. La visita domiciliaria nuevamente ya tiene que ver con la priorización, casos que ustedes que estén encontrando que tengan algún tipo de riesgo. Los temas educativos son estilo de vida saludable, o sea, es decir, introducir estilos de vida saludable, estamos hablando de deporte, alimentación saludable, ¿sí? En el caso de las labores agrarias, ¿no? Cuán importante es enseñarles ejercicios para problemas lumbares, problemas prevención de daño articular. Entonces a ustedes les va a tocar vivir el tema de los problemas, patologías ocupacionales, ¿no? Entonces generalmente las personas en la sierra o en la selva no utilizan ningún tipo de protección articular ni también hacen sus actividades como las pueden realizar. Cuán importante es introducir algún tipo de estrategia o enseñar ejercicios cómo podría hacerlo, ¿no? Llevándolo a la realidad. La visita domiciliaria, como les había dicho, el tema educativo, derechos y deberes de salud, ¿no? Habilidades para la vida, educación para padres. ¿Qué tan importante es educar a los padres? Recordemos que los padres, hay muchos padres jóvenes que son adolescentes, entonces tienen muy pocas pautas para la crianza de los hijos. Entonces, qué importante es crear escuela para padres. Entonces, eso le corresponde a los psicólogos, ¿no? A los que estén involucrados en la atención primaria, ¿no? Bueno, la atención de daños considerados prioridades, ¿no? TBC, VIH, ITS, metaxénicas u otros, ¿sí? Y bien, como para el tema de adulto-mujer, ya lo mismo, pero solamente variaría el tema de las inmunizaciones, aplicación de antitetánica. El tema de antitetánica, principalmente, lo ideal es que se haga durante la adolescencia, ¿sí? Pero algunas veces durante la gestación se van a aplicar las inmunizaciones, porque lamentablemente nunca acuden a sus controles, o siempre lo dejan solamente para el tema agudo. ¿Ya? Esto es justamente para el manejo continuo de la atención de salud. ¿Ya? Lógicamente, los daños recuperables, el tema de las enfermedades agudas, eso lo vamos a ir manejando, monitoreando cada 3 meses, cada mes. Esto es para el tema continuo, de la continuidad. ¿Ya? Y bueno, por último, la etapa del adulto mayor, ya igual vamos a tener aquí sin mayores cosas que hay que incidir. Básicamente el tema de la evaluación integral. Cuando hablamos de evaluación integral hablamos neurológica, física, social, habilidades para la vida, ya alimentación, nutrición, etc. Entonces, y también reconocer enfermedades odontológicos, el tema de qué tan en nuestra sociedad, qué tan útil es el adulto mayor en nuestra sociedad, ¿sí? Básicamente en la sierra, me ha tocado por experiencia propia, pero creo que ustedes van a sacar la suya, el adulto mayor pasa a ser la persona pasiva y que deja de tener un valor en la sociedad. Entonces, cuán importante es y ayudar a estas comunidades a que reintegren al adulto mayor, porque deben de tener otro rol. Si bien es cierto, no podrán arar la tierra, podrán tener otro rol, cuidar a los nietos, quizás apoyar en la crianza de los nietos, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos va a tocar vivir. Bien, entonces también el reconocer enfermedades agudas, prevalentes, según cada región. Bien, la gestante y el niño por nacer es una etapa, es también otro paquete de atención integral, ¿ya? Donde se tiene que hacer todo el monitoreo lo más pronto posible. Una vez que uno reconoce a una madre gestante, inmediatamente primero se deben de tomar los exámenes para comprobar si realmente está gestando, cómo va la gestación, cuántas semanas de gestación, investigar la última regla, etc. Ver el peso, inicialmente pedir las pruebas que se deben de solicitar, ya examen de orina, hemograma, hemoglobina, hemograma si fuese necesario, ¿no? Antecedentes, etc., ¿no? Hacer toda una evaluación integral, ¿ya? Y sobre todo recordemos que en los establecimientos de primer nivel siempre va a haber un personal obstetra para poder hacer todo el tema de la orientación, la consejería y la profilaxis, ¿sí? Sobre todo para madres primerizas. Bien, entonces yo quiero, antes de terminar la presentación, porque el tiempo es muy breve,
mencionarles de que el tema de atención primaria es muy complejo, muy extenso, pero también es importante que ustedes vean esto como algo digerible, porque en realidad lo que nosotros vamos a trabajar como médicos, en general, es a la población que muy pocas veces ha acudido con confianza a los establecimientos de salud. Si lo hacen o porque tienen que hacerlo por los programas sociales que les obligan a tener las vacunas al día, que les obligan a tener su Papá Nicolau, etcétera, porque si no, no pueden cobrar sus programas sociales como es Juntos, ¿no? Pensión 65, si no tiene una evaluación dental, médica al año, no le van a pagar los 100 soles. Entonces, si no es por esa razón, básicamente no acuden. Entonces ustedes son los encargados de poder romper estas barreras, ¿no? Entonces aquí yo he dejado unas fotitos, ¿no?, de lo que me tocó vivir a mí también en Huayco, ¿no? O sea, el río se sale, tiene diferentes... Debajo de esas nubes, de ahí estaba mi centro de salud. O sea, llegabas y abajo estaba, ¿no? Entonces, es cierto, esto es... Y yo estuve en la Sierra de Piura, ¿no? Y ven que, pues, esta era mi única movilidad, o el burro o la moto. O si no, caminar, que tenía que caminar como algo de 8 o 10 horas para llegar al centro de salud. Mi posta estaba en un cerro, encerrada entre 3 cerros, decía. Pero es importante que ustedes aprendan a ganarse a la comunidad, que vean a la atención primaria como una oportunidad, como una fortaleza, para que su comunidad se sienta identificada con ustedes. Que la comunidad no los vea como un agente externo, sino como un agente interno. Pero ahí ustedes tienen que internacionar, aprender sus costumbres, aprender a hablar como ellos y sobre todo tratarlos dignamente, porque lo que merece el Perú es tener médicos que te traten dignamente, que te respeten como persona, humanizarnos, ¿sí? No todo es la teoría, también es humanizarnos. O sea, todo el tiempo estamos pensando en tengo que estudiar esto, pero qué importante es correlacionarte, de ser parte de esta comunidad, identificarte. Mi compromiso con la medicina familiar, con la atención primaria es grande, y por lo tanto me involucré tanto que me gustó, y ahora estoy trabajando en un equipo multidisciplinario muy identificado a su trabajo. Entonces quiero compartirles mi pasión por la atención primaria y decirles que este es nuestro país, estamos en el mismo país, sin embargo tenemos diferentes maneras de pensar y hay que respetarlos. Gracias.